mensaje que tiene que ver con qué hacer cuando nos traen así para arriba y para abajo, medios intermitentes, con esto de no reunirnos y reunirnos, de nuevo no reunirnos y otra vez ya poder reunirnos. Entonces yo quiero hacer una comparación como cuando necesitamos rehabilitación, porque suceden muchas cosas cuando estamos en casa y cuando se nos dice, por ejemplo, todo es para llevar y ya llamas y para llevar, y la iglesia en línea y no hay que asistir al edificio, es en línea. Y muchas personas hemos decidido, y todos nosotros que estamos aquí, seguir haciendo lo que tenemos que hacer para rehabilitarnos. Pero muchas personas que no están ahorita congregándose, no solamente en esta iglesia, sino en todas las iglesias del mundo, han decidido acomodarse. Y yo lo comparo como acomodarse cuando no haces rehabilitación a un músculo de tu cuerpo o a una extremidad de tu cuerpo que no fue rehabilitada cuando tuvo un golpe o una fractura. Imaginemos que este brazo se fracturó, ¿no? Mi brazo se fractura y ya me lo enyesan, tengo esta parte enyesada y ya el médico me dice: vas a permanecer ahí por 2 meses y inmovilizado tu brazo y sin estar haciendo esfuerzos ahorita. Tienes que mantenerte ahí en tu casa, trata de no hacer cosas, que te pasen la comida o el trabajo, ver si puedes hacerlo desde tu casa, y esto y el otro, y entonces como que todo viene hacia ti. ¿Sí me explico? Como que no necesitas ir a ningún lugar, que todo venga hacia ti. Y entonces como que después de 2 meses quedamos acostumbrados a cierto estilo de vida que se generó en ese tiempo. Entonces llega el día que me citaron para quitarme el yeso. Ya voy al hospital, me quitan el yeso y me dicen: no, pues ya puede empezar a hacer algunas cosas y necesita venir a algo que le llamamos ¿cómo? Rehabilitación, unas terapias de rehabilitación, para que usted pueda recuperar toda la movilidad de su cuerpo. Bueno, pues es algo que de parte de Dios también necesitamos nosotros, rehabilitar nuestra fe. Porque la fe también, si no se ejercita, se va perdiendo, se va disminuyendo, uno se va acostumbrando a que todo llega hasta tu casa la oración, llega hasta tu casa la prédica, llega hasta tu casa lo que tú necesites, y nos vamos acostumbrando. Te llegan a visitar esto, el otro, y aquí lo importante es que nosotros aprendamos qué es lo que Dios me pide a mí para yo seguir en un proceso de crecimiento, para yo seguir fortaleciéndome. ¿Qué es lo que yo necesito? Por aquí hay algún lugar, mira aquí, Coco, ahí levanta la mano, ahí hay un lugar, aquí está, ahí, adelante, bienvenida. Y necesitamos nosotros ser rehabilitados. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque quedamos acostumbrados a cierto estilo de vida. Entonces yo me acuerdo cuando mi mamá, como unos 2 años, 3 años antes de que ella falleciera, ella tuvo una parálisis facial. No recuerdo qué fue la causa, pero ella tuvo que ir por muchos meses a rehabilitar para recuperar toda la movilidad de la mitad de su cara. Y aún así quedó un poco jalado los músculos de su cara, un poquito, pero se alcanzaba a ver ahí que no había habido la recuperación total. Muchos cristianos así pasa en estos días. Uno a veces se la toma con mucha calma y dice: no, pues es que tenemos la iglesia en la casa, o tenemos esto, lo otro, y ya no solamente una iglesia, todas las iglesias están en línea. Hasta tienes para escoger, ¿verdad? De las iglesias gringas, las iglesias mexicanas, las iglesias colombianas, peruanas, esto, y el predicador que tú quieras lo puedes sintonizar, y todo eso es muy bueno. Pero yo vuelvo a insistir: nunca nada suplirá lo que es congregarnos, estar juntos aquí, hacer iglesia afuera y ir a visitar del uno al otro. Eso nada lo puede suplir. Y mira que el enemigo se esfuerza en que nosotros no nos congreguemos. El enemigo se esfuerza en dividirnos. El enemigo se esfuerza en separarnos, y va a inventar una y otra cosa. Así que este fue un primer golpe, ¿no? Mira, no hay que relajarnos y decir: no, ya no va a dar otro golpe. Claro que sí va a venir otro golpe. Pero la iglesia debemos de estar preparados, listos, sin miedo, sin ninguna preocupación. Haz tu esfuerzo, Satanás, que nosotros ya estamos listos y ya hemos ganado esta batalla.
Ya hemos ganado, nuestro Señor Jesucristo lo venció desde la cruz del Calvario y la iglesia ya tiene ganada la batalla final. Estaremos peleando algunas que otras batallas y de pronto ahí decayéndonos, pero nuestro Señor dice y nos promete que Él es el que levanta nuestra cabeza. Entonces, qué tremendo es Dios. Por lo tanto, tenemos que, cuando pasan estas cosas, entregarnos a Dios, a que Él nos rehabilite. Ir con el médico de médicos y decirle: Señor, rehabilítame porque me acomodé y ahora ya me quedé acostumbrado a que me traigan el platito de sopa a la cama, que me prendan la tele, que vayan a los mandados por mí. Ya no quiero salir porque como no caminaba o no hacía nada con mi brazo, ya me gustó. Entonces ya no quiero hacer nada, Señor, y yo siento que necesito ser transformado para volver, y todavía no a ser igual, sino mejor, mucho mejor que antes. Y eso es lo que Dios tiene para la vida de sus hijos. Dios quiere que sigas en su propósito, que sigas conociendo el propósito que Dios te dio. Porque una persona sin propósito está desmotivada, se acomoda, se enfría. Una persona que ha soltado su propósito no quiere seguir adelante, no tiene interés por seguir viendo hacia el futuro. Pero una persona que se conectó al propósito de Dios siempre va a estar motivada, siempre va a querer seguir avanzando. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el siguiente nivel, Señor? Y Dios nos va a dar el siguiente nivel. Entonces vamos a hablar ahorita de cómo seguir al siguiente nivel, cómo rehabilitarnos, cómo seguir creciendo. Entonces yo voy a hablar sobre transformación, y voy a leer un verso de Efesios 2, del 8 al 9, transformación. Aquí lo tenemos en la pantalla. Dice: por su misericordia y por medio de la fe, ustedes son salvos. No es por nada que ustedes hayan hecho. La salvación es un regalo de Dios y no se obtiene haciendo el bien. Eso es así para que nadie se sienta orgulloso. Este es un versículo muy famoso que en otras versiones dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras, para que nadie se esté gloriando a sí mismo. Es decir, la salvación no nos costó nada. Tenemos acceso al cielo gratuito. Solamente tuvimos que creer en Jesús para ser salvados. Ahora, voy aquí a una pregunta aquí de conocimiento general de la Biblia. ¿Quién me puede decir una persona que creyó y se fue al cielo en el mismo día? El ladrón. ¿Sí dijiste ese, Coco? El ladrón. Murió, y por acá también. Exactamente, ese hombre entró al cielo y no le costó nada. Y nosotros vamos a entrar al cielo y tampoco nos va a costar nada, porque la salvación es gratuita. Pero la diferencia es que se fue él como un recién nacido en el Espíritu. El primer día, el día que nació, se fue al cielo, murió. Unas horas después de que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Él obtuvo salvación porque él reconocía su necesidad de Jesús, del Mesías, del Salvador. Él estaba arrepentido. ¿Tú crees que no se va a arrepentir estando en esa cruz y como lo estaban torturando y todo eso? Estaba arrepentido, encontró un Salvador, encontró una vida nueva, encontró un nuevo nacimiento y se fue al cielo directo. Aquí en Efesios el apóstol Pablo nos dice: la salvación es gratuita, no tienen que hacer nada. No es de que, yo soy bueno, porque tenemos un dicho muy conocido en México: con esto sí me gano el cielo. ¿Sí o no? Decimos: con esta sí me voy a ganar el cielo, porque decimos que hacemos algo y que lo hicimos tan bueno, o que tenemos unos hijos que de pronto hemos cuidado y son de batalla, o nos han hecho batallar, y decimos: no, ya con este sí me gano el cielo. Nadie se puede ganar el cielo. La Biblia nunca dice eso. Sin embargo, nadie está diciendo que no debemos de hacer buenas acciones. Las buenas acciones son necesarias, pero hacemos buenas acciones porque somos salvos. No al revés. O sea, no hacemos buenas acciones para ser salvos. No. Como somos salvos, de eso se derivan las buenas acciones. Pero las buenas acciones nunca nos van a ganar el cielo. El cielo Jesús lo ganó. Ya no tenemos que estar tratando de pagar un precio para ganar el cielo. Sin embargo, Dios sí está bien interesado en que nosotros vivamos el cielo aquí en la tierra. Comencemos a vivirlo. Es decir, Dios quiere que ya estamos nosotros viviendo sus promesas desde ahorita.
que ya estamos creyendo y viviendo lo que es la bendición de Dios, porque esto es un adelanto de lo que el cielo será. Por medio de su Espíritu Santo nosotros podemos experimentar momentos extraordinarios de la presencia de Dios. Y la Biblia dice que en el cielo no va a haber comparación, pero ya podemos experimentar pequeñas cosas de lo que el cielo será. Y eso es lo que Dios quiere para sus hijos, no que nos quedemos como bebés. No que nos vino un golpe y quedamos fracturados de un brazo y estamos en la rehabilitación y no quiero rehabilitación porque voy a tener que volver a hacer cosas para empezar a crecer y voy a ejercitar el brazo. No me gusta hacer ejercicio para el brazo, me duele el cuerpo, esto, el otro. No me gusta la rehabilitación, prefiero que me traigan de comer, prefiero que me hagan los mandados. No. Esa mentalidad no es para nosotros, los seguidores de Jesucristo. La mentalidad que Dios tiene para nosotros es personas que voluntariamente tomamos el camino de la cruz, tomamos el camino de Jesucristo, de servir a otras personas, de hacer lo que tengamos que hacer para que otros conozcan de Dios. Entonces necesitamos hacer buenas obras también. La salvación es un regalo de Dios. Somos salvos al 100% por gracia. Fue un regalo de Dios. Somos salvos al 100% por gracia. Ahí está. Mateo 3:8, Jesucristo hablando dice aquí: sin embargo, dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios. O sea, somos salvos ya por creer en Jesús. Pero muchos dicen: ya soy salvo, podemos pecar. Ya soy salvo, podemos acomodarnos. Podemos hacer lo que se me pegue la gana. Puedo tratar a los demás como yo quiera. Puedo tratar mi vida como yo quiero. No, la Biblia dice: ya eres salvo, empieza a crecer. Bebé espiritual, empieza a gatear, empieza a caminar. Bebé, empieza ya a crecer más, a estirarte. Tus huesitos te van a doler porque te vas a estirar. Vas a empezar a caminar. Vas a empezar a correr, vas a empezar a agarrar cosas, a jugar. Vas a agarrar una olla de pronto y te vas a dar una quemada. ¿A cuántos les pasó así de chiquitos que experimentaron a conocer el calor así? Bueno, así nos va a pasar. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer. No podemos ser como el ladrón. O bueno, si somos salvos como el ladrón, pero nosotros nos quedamos aquí. El que ya se salvó, ya se adelantó, ya se fue, ya hasta ahí llegó. Pero nosotros estamos aquí en la tierra, tenemos que crecer. Tenemos que ser transformados. La vida de un cristiano debe haber evidencia de transformación en todos los trayectos de su vida. Debe de haber evidencia de la transformación. Uno tiene que acordarse el antes y después de Cristo. Pero uno no solamente eso, porque uno dice: yo me acuerdo el día que me salvé, cómo era todo tan bonito, veía todo esto, el otro, y ya después avancé y como que ya siento que se acostumbra uno de pronto a no crecer. Pero eso es lo que no tenemos que hacer. Tenemos que acostumbrarnos, someternos a un proceso. Salvo otro proceso, salvo otro proceso. Vienen cosas difíciles y la Biblia dice que vienen cosas difíciles. ¿Para qué? Para que nosotros crezcamos en fe, que nuestra fe crezca. Entonces Jesús dice: demuestren con su manera de vivir. Somos salvos por gracia para buenas obras. Aquí está la frase: somos salvos por gracia para buenas obras. ¿Para qué somos salvos? Para buenas obras. ¿Para qué fuimos salvos? Para buenas obras. Tenemos que hacer buenas obras, no para ganar el cielo, para ayudar a otros que conozcan de Dios. Jesús dijo en Mateo 28: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Enséñenles las cosas que yo les enseñé a ustedes. Eso significa: hagan los discípulos. No nomás que se salven, sino que crezcan, que hagan disciplinas, que hagan hábitos buenos, que trabajen en su vida para crecer la fe, que se acerquen más a Dios. No pueden estancarse, no pueden conformarse, no pueden no querer rehabilitación cada vez que venga algo difícil. Tienen que agarrar la rehabilitación, tienen que crecer. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y Dios quiere seguirnos mostrando su propósito a nosotros, para que sepas que hay un futuro increíble para ti, para tu vida. Aquí tengo unas frases que quiero que analicemos. No hay que ser santo para ser salvo, pero somos salvos para ser santos. Otra vez: no hay que ser santo para ser salvo, pero somos salvos para ser santos. Y yo no estoy hablando de que, porque nuestra cultura nos enseña muchas cosas que a veces no son realidad.
Que si eres santo ya no debes de hablar, ya no debes de decir nada, todo seriecito, tranquilo. Eso no tiene nada que ver con la santidad. La palabra santidad se deriva de apartado, o significa apartado de algo. Entonces, el que ha decidido seguir a Cristo tiene que decidir apartarse del pecado también. Y el Espíritu Santo nos da toda la fuerza que necesitamos para lograr apartarnos del pecado. Tenemos que apartarnos ¿de qué? De malos hábitos también. No solamente del pecado, sino de esas costumbres que no nos dejan avanzar o que no nos dejan esforzarnos en crecer en el camino de Jesús. Tenemos que ser santos para esas cosas, apartarnos de lo malo. ¿De qué otras cosas tenemos que apartarnos? También de aquellas personas que nos tienen influencia sobre nosotros y nos llevan a pecar. Entonces, cuando digo santo no estoy hablando de una persona seriecita que decimos, es que no mata ni una mosca, es bien buena gente, bien santito. No. Entonces, recordemos esto: la salvación fue por gracia, es gratis. No hay buenos, no hay gente buena. Bueno es solo el Padre que está en el cielo. Todos tenemos asuntos que tratar. No digas, es que con lo que dije hace rato, ya hasta se me fue, de que nos ganamos el cielo con nuestras acciones. No digas eso. No podemos ganar el cielo, pero sí podemos ganar mucha gente para Dios y enseñarles a ellos, discipularlos para que crezcan y se acerquen a Dios. Muy bien. Entonces, otra frase, un verso antes de la frase, Santiago 2:22. Dice, aquí está hablando Santiago de Abraham, que le fue contada la fe, las acciones por fe. Dice, ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. La fe trae como consecuencia acciones en nuestra vida, de acciones de fe, dejar pecado, de ayudar a otros, de obedecer a Dios, en pocas palabras. Entonces, en una vida de fe es evidente la transformación. Una vida de fe tiene que ser evidente la transformación. Es decir, no solamente te tienes que acordar del día que te salvaste, cómo cambió tu vida. Tienes que acordarte en tu vida de más procesos, de cómo creció tu fe en cierto proceso. Yo me acuerdo cómo creció mi fe cuando recibí a Cristo. Me acuerdo cómo creció mi fe cuando fui lleno del Espíritu Santo y hablé otras lenguas. Me acuerdo cómo crecí en fe cuando Dios me dijo, y mi papá no estaba en ese tiempo, y me dijo, yo soy tu verdadero papá, yo nunca te voy a abandonar. Ese momento exacto, cuando Dios habló a mi vida, nunca se me olvida, está presente. Fue otro momento que mi fe creció. ¿Sí? Yo recuerdo cuando yo me sentía solo y abandonado, y ahí Dios me habló. Yo recuerdo cómo creció mi fe en el momento que tuve un accidente, y en la misma carretera de la muerte, Dios me sacó de la muerte y me dio una oportunidad nueva de vida. Me acuerdo cómo creció mi fe en ese momento. Me acuerdo cómo creció mi fe cuando mi esposa y yo estábamos en nuestra casa en Salamanca, en la última casa que tuvimos en Salamanca, que rentábamos, y estábamos orando para que Dios nos dirigiera hasta esta tierra donde ahora hemos hecho nuestra vida. Fue un momento de fe que Dios nos hizo crecer. La vida de un cristiano debe estar marcada o debe tener evidencia de transformación constante, no solo de un momento de tu vida. Debe haber transformación constante, porque si no tienes memorias de transformación constante, quiere decir que algo está pasando, algo está mal. Tiene que haber niveles en tu vida de que vas avanzando en el caminar con Jesús. Yo me acuerdo, todavía hace unas semanas estábamos orando a Dios para que proveyera para llevar a cabo todo el mantenimiento que se necesitaba en la iglesia. Y Dios nos respondió de más, nos dio en abundancia. Yo me acuerdo cuando estábamos orando para que Dios proveyera para allá en Tepatitlán, nosotros pudiéramos rentar un local, y Dios nos respondió en abundancia. Y nos dio ahorita ya hasta para construir un salón ahí en el local que tenemos. Pero nuestra vida debe estar marcada por momentos donde nuestra fe crece. Ahora, no solamente momentos donde nuestras oraciones son respondidas. Yo hablé del desierto hace rato, cuando yo me sentía solo, abandonado, sin valor. Dios me dijo, tú vales para mí todo, la sangre de mi hijo,
se derramó para salvar tu vida. La vida de un cristiano debe de haber evidencia de la transformación. ¿Cómo creció tu fe? Yo me acuerdo cuando Dios me confrontó acerca de las finanzas y cómo las administraba. Me confrontó una primer vez y me dijo: Dante, estás mal administrando y vas a llevar a toda tu familia a la quiebra si sigues así, si no paras con ese estilo de vida que llevas. Entonces una vez me confrontó y me sentí mal, me sentí avergonzado. Le dije: pero no me importa, Dios, quiero avanzar. Estaba pasando por el desierto. Los desiertos son necesarios y también son evidencia de transformación. Y yo le dije: Dios, te entrego todo, y ahí va. Y Dios nos sacó de ahí. Y tuvimos un par de años, o no sé, un par de años de bonanza, de abundancia, de bendición. Y luego al rato me vuelvo a meter a la misma. Y Dios otra vez me dice: tienes que entrar a otro proceso, porque volviste. Tienes que entrar a otro proceso. Y ahí voy otra vez, digo, ya llorando, le dije: Dios, sácame porque no aguanto este estilo de vida. Yo quiero tener el estilo de vida que tú hablas en la Biblia. Yo sé que no es pecado endeudarse, pero tampoco es lo mejor, porque lo dice Proverbios, lo dice la Biblia. Y entonces me dijo: entonces te vas a meter a otro proceso. Voy a poner gente alrededor de ti que te va a enseñar, pero tienes que determinarte a meterte ahí al proceso. Y entonces me metí a otro proceso de transformación, y Dios nos sacó de deudas ya hace unos años también. Y eso es una bendición tremenda. No todas las transformaciones son como oraciones y recibes. Hay veces que las transformaciones son largas, son tediosas, son fastidiosas, son irritables, pero a final de cuentas te están transformando. Así que no solo predicamos las buenas noticias, también hacemos discípulos. Vamos a ponerlo aquí en la pantalla. No solamente predicamos las buenas noticias, porque muchas veces decimos: vengan, acérquense a Cristo, Él quiere cambiar tu vida, te va a transformar. También hacemos discípulos. Y hay que decirle a la gente: Dios te quiere transformar, pero tienes que pasar por un proceso. Dios te quiere transformar, pero tienes que aprender a rendir cuentas para que puedas crecer en tu vida. Todas esas cosas son muy necesarias, porque Jesucristo dijo: vayan, prediquen el Evangelio y hagan discípulos. Hagan discípulos. Hacer discípulos no es fácil. A veces los discípulos se hunden en el agua, como Pedro. A veces los discípulos niegan al maestro, como Pedro otra vez. Tengo que pensar en otro. Y su hermano, que querían bajar el fuego del cielo y consumir a aquellos que se ponían duros contra Jesús. Los discípulos la regamos tantas veces, por eso necesitamos procesos que nos ayuden a crecer. Necesitamos transformación. Uno no se puede quedar donde estaba como cuando llegó a Jesús. No tiene que preguntarle a Jesús: Dios, ¿qué es lo que necesito hacer para seguir avanzando en el camino de fe? Qué bueno que me preguntaste, te va a decir Jesús, porque tengo una lista y nos vamos a ir en orden, y te voy a ayudar, te voy a mandar mi Espíritu Santo, porque quiero que dejes este pecado que traes ahí oculto. ¿Desde cuándo? Qué bueno que me preguntaste, porque quiero que dejes de gritar a tal persona, quiero que respetes más a cierta persona. Qué bueno que me preguntaste, porque te quiero llevar a otro nivel y te voy a ayudar, no te voy a dejar solo. Quiero llevarte a otro nivel. Quiero que seas más generoso. Ya no quiero que seas tan agarrado con las finanzas. Quiero que seas generoso, que empieces a invertir en las vidas de otras personas, porque todo lo que te doy es para compartir, para que suplir tus necesidades. Pero te doy más que para suplir tus necesidades. Debes de compartir. Dios, ¿por qué te pregunté? Pero bueno, entonces no solamente predicamos buenas noticias, también hacemos discípulos. No solo queremos que la gente llegue al cielo, queremos que la gente comience a vivir el cielo desde aquí en la tierra. Yo quiero vivir el cielo desde aquí en la tierra. Yo quiero poder ver milagros cuando estoy orando por las personas, pero Dios me va a decir: sí, primero voy a tratar con asuntos de tu carácter, porque tú nomás quieres puras bendiciones, puros premios, quieres dones y talentos, y sí te los doy, pero también tengo que tratar con tu carácter. También tengo que tratar con esos pecados que no has dejado, Dante, o que tienes que dejar. Tengo que ayudarte a ser disciplinado en estas áreas de tu vida donde eres muy indisciplinado. Entonces Dios quiere hacer que vivamos el cielo aquí, desde aquí que empecemos a probar la presencia de Dios,
de una manera tan increíble. Para que esto suceda es necesaria la transformación. Es necesaria la transformación. Dios quiere que dejemos de pecar. Fíjate bien lo que dice la Biblia aquí, Efesios 5, del 8 al 9, dice así: pues ustedes antes estaban llenos de oscuridad. ¿Cuántos estábamos llenos de oscuridad antes? Y todavía nos queda un poco de oscuridad, ¿eh? Yo me acuerdo que a los 13 años, no, como a los 14, fíjense, yo agarraba los cambios de mi mamá de vez en cuando. O sea, le robaba a mi mamá, pues, en pocas palabras, porque decimos, ay, ¿cuántos no le han agarrado? Pues robábamos, hombre, eso es lo que es. Éramos ladroncillos o ladronzotes, ¿verdad? Entonces, después entré a la prepa y mis compañeros, me empecé a juntar con algunos que, así como de reto, robar. Nos metíamos a tiendas como Gigante y hay que tomarnos los yogurts y ahí los dejamos. Y empecé a hacer cosas que yo no sabía hacer, pero otros me enseñaron y me gustaron y empecé a robar. Estábamos llenos de oscuridad. Aprendimos a echar mentiras desde chiquitos o cosas así. Aprendimos a salirnos de la escuela. ¿Cuántos no salieron de la escuela? ¿Verdad? La mayoría, no levanten la mano, ¿verdad? Pero bueno. La mayoría nos echamos la pinta. Les decíamos a nuestros papás una cosa o a la mamá una cosa y hacíamos otra. Antes estábamos llenos de oscuridad, porque muchas veces pensamos en la oscuridad, hay el asesino, ¿verdad? O hay el maleante, esto, el otro, o el adicto. No, pues, todos tenemos oscuridad y esa oscuridad tiene que ir saliendo. Debemos dejar que la luz brille. Luego dice aquí en Efesios: pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como la gente de luz. ¿Cómo tenemos que vivir? Como la gente de luz. Y nos está diciendo a nosotros que vivamos. Es como un presente progresivo, porque está en nosotros el poder hacerlo. Dios nos dio el poder, nos da su Espíritu Santo para poder vivir como gente de luz. Fíjense bien lo que dice aquí. Pues esa luz que está dentro de ustedes, está hablando el Espíritu Santo, produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Que la luz brille. Dejemos que la luz brille, porque nuestra carne, ¿qué produce? Pecado, desgraciadamente. Pecado. Pero Dios ya puso su Espíritu en nosotros para que la luz brille. La luz del Espíritu Santo produce en nosotros puras cosas buenas. Pero de la carne viene todo el egoísmo, la arrogancia, el maltratar a otros, el maldecir. Vamos a seguir leyendo. Dice el 22 al 24: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y nos imaginamos los peores pecados, pero vamos a ver lo que dice. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza. Dice, pensamientos y actitudes tienen que ser renovados. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Dejemos que la luz de Dios brille en nosotros. Fíjate bien, vamos a seguir leyendo también ahorita aquí en Efesios. Debe de haber un antes y un después. Acuérdate de esos momentos, un antes y un después. Debe de haber un antes y después de la transformación. Acuérdate, adolescente, que estás aquí, cuando fuiste al campamento, debe de haber un antes y un después. No debe ser antes del campamento mi vida era así, después del campamento estuvo bien chido, pero me regresé. No. Debemos esforzarnos en no regresar, en no dar marcha atrás, en no dejar que estos tiempos nos enfríen, en no permitir que estos tiempos que no venimos a la iglesia, o estos tiempos ¿cómo decirlo? De confort, de que todo viene hacia nosotros, nos relaja nuestra vida de fe, porque se ve bien bonito en la pantalla la adoración, ahí en una iglesia muy bonita, qué sé yo, de Guatemala, Estados Unidos. Pues, wow, es que está tan bonito. No, tienes que luchar en tu casa, tienes que adorar con tus hijos, con tus padres, con tu familia, buscar a Dios, leer la Biblia. Esas cosas cuestan trabajo. Pararse de madrugada cuesta trabajo, pero tienes que someterte otra vez a eso. Pararte en la madrugada, llorar y buscar a Dios, porque ahí está la más grande transformación. No te lo van a traer en una bandeja de plata, como decimos, o de oro. No va a llegar así la transformación. Nos va a costar esfuerzo.
Porque si no nos cuesta esfuerzo, no lo vamos a valorar, y cuando venga una prueba lo vamos a soltar bien fácil. Pero cuando has aprendido, algo te ha costado, lo vas a valorar tanto que no lo vas a dejar ir. No lo vas a dejar ir. Yo no dejo ir esto que tenemos aquí, porque me ha costado. Yo no lo dejo ir. Yo no dejo ir sus vidas. Yo no dejo ir el congregarnos. Yo no dejo ir el adorar, el tener una reunión de oración, el tener una reunión, una velada de oración. Yo no voy a dejar esto porque me ha costado. Y yo te animo a ti, no dejes ir las cosas buenas que Dios te ha enseñado, aquellas que te han costado. Cuando ayunabas o cuando ayunamos a principio de año, cuántas bendiciones no llegan a nuestra vida, de cuántas cosas nos desintoxicamos. Hay que volver a practicarlo, no importa que no sea principio de año. Todo lo bueno cuesta, tiene un precio. Debe de haber un antes y después. Antes y después, que tú digas, antes y después de esa velada, mi vida cambió, se transformó. Cuando fui bautizado, mi vida fue una bendición. Dice aquí, Efesios 4, 28 al 29. Si eres ladrón, deja de robar. Yo era ladrón, ya no robo. Y no quiero seguir robando. Dice, en cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno. Y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Fíjate nomás lo que dice. Hay unos que no quieren usar sus manos en un trabajo digno, no porque sean ladrones, sino porque son flojos. Y la Biblia dice, no, usa las manos en un trabajo, produce, que quiero dar propósito, quiero que produzcan. Pero no nomás producir para amontonar. La bendición que Dios nos da es para ayudar a aquellos que tienen necesidad. Qué gozo es ayudar a alguien que tiene necesidad. Qué alegría. Y se amontona, imagínate, pilas de oro del cielo, no como el de aquí de la tierra. No sé cómo va a ser en el cielo, pero va a ser algo increíble. Dice la Biblia que cuando nosotros hacemos cosas buenas aquí en la tierra para ayudar a otros, estamos haciendo tesoros en el cielo. Y de vez en cuando esos tesoros en el cielo, cuando nosotros tenemos necesidad, Dios los desata para bendecir nuestras vidas aquí. Y dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Si ya te acostumbraste a las maldiciones, tienes que desacostumbrarte. Sácalas de tu vida. Cualquier palabra ósea o sin sentido, que no sea de provecho, sácala de tu vida. No necesitamos decir maldiciones, no necesitamos ofender, no necesitamos gritarle a alguien, no necesitamos hacer menos a alguien, no necesitamos burlarnos de alguien aunque no sea de nuestro país. Porque a veces como mexicanos o latinos tenemos costumbres de burlarnos de otras personas de otros países, porque hablan chistoso, porque se ven chistoso, esto, lo otro. Y desarrollamos una cultura sobre el sarcasmo. Y eso no es provechoso. Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Es decir, que todo lo que hablamos bendice a alguien. Que todo lo que hablamos anima a alguien. Que con nuestras palabras hagamos sentir bien a la gente. Le digamos cuán importante es, o qué bien se ve hoy, o sabes qué, la vas a hacer en ese examen, qué sé yo, en esa prueba, lo que sea. Y nos sigue diciendo aquí, líbrense de toda amargura, furia o enojo. Está hablando del pecado, hay que dejar de pecar. No hay que acomodarnos con la furia, con el enojo, con las palabras ásperas. ¿Cuántos decimos palabras ásperas? Yo todavía tengo ese problema. Y sigo luchando contra eso, porque a veces mis palabras son muy ásperas y lastiman. Y lo triste que es, lastimo a los que más cerca están de mí. Entonces yo tengo que seguir luchando con someter mis palabras ásperas a la voluntad de Dios. Someterlas, no ofender, no agredir, no lastimar con mis palabras. Dice, libérense de toda amargura, toda furia, todo enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios se los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Tenemos que estar determinados. Lo que hallemos en nuestra vida, hay que dejar que el Espíritu nos analice, profundice en nosotros y nos muestre aquellas cosas que tenemos que tratar. Tenemos que tratarlas. No podemos conformarnos con quedarnos. Todas estas cosas para mí es como una anestesia todos estos tiempos que no nos congregamos.
Es como una anestesia que viene con nosotros, dejamos de ser rentados, porque el hecho de vernos los unos a los otros es una manera de rendirnos cuentas los unos a los otros. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido con ese asunto? Oye, ¿quieres que sigamos orando? Es una manera de rendir cuentas, y cuando rindes cuentas avanzas. Cuando rindes cuentas creces. Así que tenemos que seguir congregándonos y viéndonos aquí, porque nuestra vida tiene que estar transparente, descubierta. Y si en algún lugar estamos pecando, cuando nos estamos viendo, seguimos avanzando. Pero cuando no nos vemos, nos acostumbramos, nos acomodamos al pecado, al pecadito ahí, que al cabo no me ven muchos, ¿verdad? Entonces, pero no, tenemos que salir a esa rehabilitación, rehabilitar nuestra vida. Dice, tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Para que suceda la transformación son necesarios encuentros con Jesús. Necesitamos encuentros con Jesús. Y aquí les pongo una lista de personas que tuvieron encuentros con Jesús. Los discípulos, todos fueron transformados radicalmente por Jesús. Los fariseos, algunos fariseos como Nicodemo también fueron transformados. Nicodemo primero se acercó a escondidas a Jesús. A veces algunos de nosotros así nos acercamos. A escondidas venimos a la iglesia. Que no se dé cuenta la familia o mi amigo, mi hermana, esto, el otro, porque me va a maltratar, ¿verdad? Pero no te preocupes, si vienes a escondidas no hay ningún problema, porque tú tienes un encuentro con Jesús. Jesús va a ser increíble contigo, porque así fue con Nicodemo. Él fue a escondidas en la madrugada a buscar a Jesús, y le digo, maestro, tengo que venir así. Es que no puedo, porque tú sabes, pertenezco allá a los fariseos, a la cepa, a la crema innata de la sociedad judía, de los más religiosos, y si me ven contigo se me van a echar encima. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo, maestro? Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. No entiendo, tengo que entrar al vientre otra vez. No, Nicodemo, estoy hablando de un nacer en el Espíritu. Tienes que volver a nacer en el Espíritu. Tienes que arrepentirte y cambiar de línea de donde vas a otra totalmente contraria. Tienes que creer en mí, tienes que seguirme y serás salvo. Nicodemo tuvo un encuentro con Jesús y fue transformado, y su vida de ahí en adelante fue distinta. Tanto que cuando agarraron a Jesús y querían matarlo, él dijo, ¿acaso vamos a crucificar a un hombre sin que se defienda? ¿Son así nuestras leyes? Él reclamó, puso la voz en el cielo. Ya no le importó que lo señalaran. Necesitamos encuentros con Jesús para ser transformados, como Nicodemo. No le hicieron caso, pero como quiera, a él ya no le importaba. Él iba a seguir al maestro Jesús, un fariseo que al principio se acercó a escondidas a Jesús, pero después él no le importaba hacerlo público. Y después fue con las autoridades y dijo, yo quiero el cuerpo del maestro. Junto con José de Arimatea lo tomaron y le dieron sepultura a Jesús. Pero necesitamos encuentros con Jesús. Zaqueo fue transformado, era un ladrón, un recaudador de impuestos, maltratador de gente. Robaba, pero no creas que nomás agarrar, no, él despojaba a la gente de sus bienes. Cuando tuvo un encuentro con Jesús fue transformado y devolvió todo lo que debía y lo pagó, como decía la ley, 4 veces más. Y ayudó muchísima gente y su vida fue transformada. La samaritana, una mujer de mala fama, tuvo un encuentro con Jesús y después se convirtió en la primer predicadora de Samaria y llevó el evangelio a Samaria. En el Antiguo Testamento tenemos a Saúl, que era un hombre tímido, miedoso, a pesar de ser grande y apuesto. Y Dios dijo, ese va a ser el rey de Israel. Y fue Samuel y le dijo, ve a cierto lugar donde andas buscando esos animales que se te perdieron, ahí te vas a encontrar con unos profetas. En el momento que hay los profetas, vas a empezar a profetizar, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y nunca más serás la misma persona, serás transformado. Y de ahí en adelante, todo lo que hagas podrás hacerlo, todo lo que esté a tu mano lo harás, porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Los encuentros con Dios son las claves de la transformación y del avance en una vida de fe. Necesitamos encuentros con Dios. Moisés, también un hombre tímido, miedoso, lleno de culpa, fue transformado con un encuentro con Dios. Algunos cambios son inmediatos y otros son graduales. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes,
la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Es un proceso gradual. En algunos de nosotros la situación ha sido inmediata y en algunos de nosotros la situación ha sido gradual. Ahora, en algunas áreas de nuestra vida los cambios han sido inmediatos, pero en algunas otras áreas de nuestra vida los cambios van a tener que ser graduales. Vamos a tener que agarrar un curso, vamos a tener que agarrar un alfa, un curso de discipulado, uno de cimientos, edificando, que son de algunos de los que tenemos aquí. Vamos a tener que meternos a un congreso donde Dios nos va a hablar. Tenemos que someternos a procesos. No le tengas miedo a los procesos. Cuando venga un proceso, cuando venga un evento, aprovéchalo, porque ahí se dan muchas transformaciones. Otros cambios van a requerir de hábitos, día tras día, rutina, practicando las cosas buenas. Hábitos. La iglesia y yo damos testimonio de la transformación que viene con los encuentros en Jesús. Cada uno de nosotros aquí vamos a encontrar diversas historias entre nosotros, historias de fe, historias de transformación, y así en la vida de cada uno de nosotros debe de haber esas transformaciones, debe de haber esa evidencia, una evidencia constante. No puede haber una vida de un cristiano que no tenga evidencia de la transformación. Tiene que tener en memoria fresca. Esto me pasó, así avancé, así fui como llegué a este nivel, así fue como empecé a creer en esto, así fue como dejé este pecado, así fue como avancé en las finanzas. Debe de haber en la iglesia ese testimonio de la transformación. Si queremos ser libres de nuestros pecados, tenemos que reconocerlos. Mira lo que dice la Biblia aquí: quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Tú y yo tenemos que aprender a confesar, no solamente a Dios nuestros pecados, tenemos que aprender a confesar a las personas que nos pueden ayudar, a esa persona que te inspira, que te da confianza, que siempre te ha ayudado y que te ha mostrado que te ama genuinamente. A esa persona tú puedes confesar tu pecado y vas a ser ayudado. No le vas a confesar tus pecados a quien no te puede ayudar, a quien solamente le gusta escuchar para comunicar a otros, o no, alguien que te va a meter o ayudarte a meter en un proceso para que seas transformado. Necesitamos confesar esos pecados. En el momento que identificas tu lucha, esto es bien importante, en ese momento se inicia tu liberación. Debemos de entender que el simple hecho de saber con qué estamos lidiando, identificándolo y presentándoselo a Dios, confesándolo, en ese momento inicia nuestra liberación de aquello con lo que estemos luchando. Debe haber momentos significativos, cruciales o procesos que identifiquemos claramente, que marquen un antes y un después. Esto es lo que habíamos dicho ya. Fíjate lo que dice Hechos 14:22. Fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Los apóstoles les decían a los nuevos discípulos, a los nuevos creyentes, les esperan muchas dificultades. Estas dificultades los van a hacer a ustedes crecer. Estas dificultades los van a hacer a ustedes ser transformados. Es necesario experimentar la transformación. Es necesario darle la bienvenida a las dificultades, a las situaciones cruciales, cosas difíciles. Es importante. Así que la transformación viene de una suma de experiencias. Una vida transformada, cuando tú dices, wow, esa persona me inspira por cómo es el resultado de muchas experiencias, de una suma de experiencias de transformación que lo transformaron durante toda su vida. Así que no podemos estar acomodados. Y te doy estas recomendaciones, a las cuales son experiencias que yo te recomiendo que no sometamos. Y te recomiendo porque la Biblia nos habla sobre eso. Número 1 es recibir a Cristo. Número 2, creer las promesas que Cristo nos hace en toda la Biblia. Creer las promesas. Número 3, tener encuentros especiales con Jesús. Busca encuentros especiales, tanto en tu casa, en la iglesia o en el edificio, fuera del edificio, en algún congreso, en algún retiro espiritual. Busca
experiencias o encuentros especiales con Jesús. No te conformes nada más con un domingo en la iglesia y nada más la prédica o la oración. No te conformes con eso. Necesitas buscar intencionalmente experiencias o encuentros especiales con Jesús. Las disciplinas o hábitos, eso tiene que ver con lo que nosotros hacemos todos los días, y tiene que ver con leer la Biblia, tiene que ver con la oración. En esos momentos va a ser un proceso de desarrollo, de transformación. No se va a ver inmediato. Esto es de diario. A veces es difícil, a veces es cansado, pero tarde o temprano te habitúas y empiezas a descubrir la transformación. No se va a dar en una semana ni en dos. Dicen que a partir de 3 semanas se comienza a hacer un hábito, entonces vas a empezar a ver transformación también en tu vida. Es otra experiencia que necesitamos. Necesito pasar por el desierto y escuchar a Dios. Necesitamos, cuando venga el desierto, eso nosotros ni lo queremos ni lo buscamos, pero llega, el desierto llega. Y tenemos que acordarnos que es algo que necesitamos para crecer la fe, para ser transformados. El lugar secreto de encuentro con Dios. Necesitamos un lugar especial donde Dios nos está transmitiendo cuánto nos ama, el propósito para nuestra vida, las cosas más íntimas que Él tiene para ti, que tienen que ver personalmente contigo, específicamente contigo, se va a dar en el lugar secreto. Para mí, en el lugar secreto es donde Dios me ha hablado muchísimas veces. Yo, el lugar secreto ahí en mi casa, que es la sala de mi casa en la madrugada, yo ahí es donde experimento la presencia de Dios, donde he sido transformado muchas veces, donde he sido confrontado por Dios, donde he sido amado por Dios, donde he sido tocado por Dios, donde puedo hablar en el Espíritu libremente con Él. Y es algo tremendo, y tú tienes que tener un lugar secreto. Debemos de tener un lugar secreto con Dios. Ahora, la iglesia, Proverbios 27:17 dice: el hierro se afila con el hierro. Es decir, la vida de una persona o la vida de un cristiano se va a afilar con la vida de otro cristiano. Necesitamos venir a la iglesia, necesitamos pertenecer a la iglesia, estar activos en la iglesia, servirnos los unos a los otros en la iglesia. Es tan importante, y esto tenemos que saberlo. Nada va a poder suplir la iglesia presencial. La iglesia en línea no suple la iglesia presencial. Es una herramienta que se utiliza, pero el congregarnos nada lo puede suplir. Así que cuando haya oportunidad, y esto me dirijo más a los que nos ven en línea, cuando haya oportunidad tienes que poder tú recibir esta palabra, que solamente aquí uno con otro podemos crecer en la fe. Hay un crecimiento mucho mayor que en línea. En línea está bueno, pero no es lo mejor. Tienes que dar el paso, y si ahorita se nos permite congregarnos al porcentaje que sea, vente para acá, porque nada, no pienses, ay, es que me va a pasar algo malo en la iglesia, porque esa es una idea del diablo, literalmente, es una idea del diablo. Tú tienes que creer que la iglesia es el lugar donde Dios habita, y donde Dios habita hay libertad. Tienes que creerlo, no tienes que tomar las declaraciones que el diablo ha hecho. No, tú tienes que tener fe. Y por último, predicaciones. Tienes que estar conectado con mensajes todos los días o entre semanas, las veces que puedas, escuchar un mensaje en el YouTube, alguna predicación de la iglesia que nosotros te hayamos recomendado, o que alguien te recomendó y te dijo: ¿sabes qué? Escucha este mensaje. Escúchalos. Hay muchísimos ahorita, muchísimos buenos comunicadores, predicadores o pastores, lo que sea, pero que sea algo recomendado. Tú puedes escucharlo y también vas a ser edificado, vas a ser transformado. Así que te invito a que cierres tus ojos. Todos los que estamos aquí, cierren sus ojos. Vamos a orar. Y los que están en línea, por favor, dejen que esta palabra llegue hasta su corazón y no se conformen con una iglesia en línea. Hagan iglesia presencial dentro del edificio y fuera del edificio. No nos ganamos nada, cristianos, con estar aislados. No nos ganamos nada con estar aislados. Necesitamos interacción. Claro, usando la prudencia. Cuando se nos dice: ¿sabes qué? Ya podemos reunirnos al tanto porcentaje, hay que hacerlo con prudencia y de esa manera, ¿sí? Pero hay que hacerlo, no hay que quedarnos con el miedo. No, aunque hayan dado permiso, yo mejor desde aquí. No, de ninguna manera.
tú necesitas empezar a interactuar con aquellas personas que te van a ayudar a crecer. Necesitas experiencias que hagan crecer tu fe. Cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, gracias, Padre, por esta tarde, esta mañana, Señor. Padre, que podemos estar recibiendo esta palabra. Te pido en el nombre de Jesús, por aquellos que todavía no te conocen, que te conozcan hoy, Señor. Que te reciban en el corazón y que empiecen un nuevo nacimiento, como cuando Nicodemo te preguntó qué había que hacer y tú le contestaste: hay que nacer de nuevo. ¿Cómo? Creyendo en ti, porque tú ganaste el cielo por nosotros, Señor. Padre, así aquellos que no te han conocido todavía, que hoy puedan tomar su decisión, Señor. Y aquellos que hemos estado acomodados en casa, hoy, Señor, motívanos, muévenos, Padre, a incomodarnos y dar los pasos necesarios. No podemos resistirnos a la rehabilitación. Necesitamos ser rehabilitados, porque si no, no vamos a funcionar como deberíamos de funcionar. Padre, gracias, Señor. Y aquellos, Padre, que estamos congregándonos, síguenos impulsando a más y a más, Señor. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús.